Soy el abogado Carlos Durán y hoy día les voy a hablar acerca de algunos temas relacionados con el matrimonio. En primer lugar, vamos a decir que el matrimonio termina por la muerte de uno de los cónyuges, también por la muerte presunta de uno de ellos, es decir, cuando uno de ellos ha desaparecido. También el matrimonio termina por la declaración de nulidad y a partir del año 2004 en la legislación chilena el matrimonio también termina por sentencia firme de divorcio. A lo primero que nos vamos a referir es a la nulidad del matrimonio. La nulidad como sanción se mantiene, al igual que en la legislación anterior. Lo que pasa es que en la legislación anterior había una causal que era la incompetencia del oficial de registro civil, a la que más aludía para anular matrimonio, argumentándole al tribunal que los cónyuges se habían casado frente a un oficial de registro civil que por el domicilio de ellos no era el competente. Hoy día esa causal ya no existe, sin embargo, la nulidad como sanción sigue vigente. Veamos qué causales hoy día la ley plantea para poder anular un matrimonio. Hoy día, en la actualidad, solamente un matrimonio puede ser declarado nulo cuando concurra alguna de las siguientes causales y que además debe haber existido al momento de la celebración del matrimonio. La primera causal que podemos nombrar es el hecho de que exista un vínculo matrimonial no disuelto, es decir, uno de los cónyuges que se casó tenía un matrimonio vigente celebrado con anterioridad. Por lo tanto, este segundo matrimonio es nulo. También un matrimonio es nulo cuando quienes lo han contraído, ya sea el hombre o la mujer, se hallen privados del uso de razón o se encuentren afectados por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, es decir, debe ser certificada esta situación por los profesionales del ramo correspondiente y que este trastorno o esta anomalía psíquica los convierta en personas incapaces de modo absoluto para poder formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. También es nulo el matrimonio cuando uno de los contrayentes o ambos carecen del suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los deberes esenciales del matrimonio. Además, va a ser nulo el matrimonio cuando los contrayentes o uno de ellos no pudiese expresar en forma clara su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, en forma escrita o la ley ha agregado también el lenguaje de señas como forma lícita de comunicación. Además, es nulo el matrimonio cuando hay vínculos de parentesco involucrados. Y para ser bastante claros en esto, diremos que la prohibición llega hasta lo que nosotros conocemos como primos hermanos. Es decir, desde primos hermanos hacia abajo podrían contraer válidamente matrimonio, por lo que el matrimonio estaría prohibido, por ejemplo, para ser contraído entre hermanos. También el matrimonio es nulo cuando existen ciertas prohibiciones para realizarlo, como por ejemplo, el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado una investigación judicial por el homicidio de su marido o mujer, o bien con quien hubiese sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. También es nulo el matrimonio que no se ha cumplido con la solemnidad de realizarlo frente a dos testigos. Ahora, el matrimonio también va a ser nulo cuando falte el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. En primer lugar, cuando hay error acerca de la identidad de otra persona. Esto se refiere a una identidad legal, o sea, yo me caso con una persona distinta a la que creí con la que me estaba casando. En segundo lugar, y una causal muy curiosa y que ha despertado cierta polémica en la jurisprudencia,
es que se puede anular un matrimonio cuando ha habido error acerca de alguna de las condiciones personales de uno de los cónyuges, que atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Es decir, aquí no existe un error en cuanto a la identidad legal de la persona. Yo sé con qué persona efectivamente me estoy casando, pero una vez que el matrimonio ha comenzado su desarrollo, me doy cuenta, o la otra parte se da cuenta, de que en realidad estamos frente a un verdadero desconocido y que esas condiciones que no se habían mostrado antes del matrimonio hoy día se muestran, y no solo se muestran, sino que además tienen grave repercusión en la convivencia conyugal. Y por último, también va a ser anulable el matrimonio que se ha celebrado bajo fuerza. O sea, cuando una persona se ha casado en forma forzada por temor a verse involucrado él o su familia o sus bienes a alguna consecuencia nefasta, y ha otorgado el consentimiento con ese objetivo, ese matrimonio también es susceptible de ser anulado. Como vemos, hoy día la nulidad del matrimonio sigue siendo una vía para disolver el matrimonio, pero a diferencia del divorcio, recordemos que la nulidad se enfoca en el acto mismo del matrimonio, no se mete en las consecuencias y en las causas de qué es lo que está pasando dentro de esa relación, sino que solamente se fija si el contrato de matrimonio, si la institución civil contrato fue bien realizada o no. Si no, si caemos en alguna de las causales que he mencionado y por lo tanto determinamos que el matrimonio tiene alguna falla, ese matrimonio es susceptible de ser declarado nulo, y en este caso los cónyuges quedarán con el estado civil de solteros, porque la nulidad hace que se retrotraigan los efectos al estado anterior de la celebración del acto, no afectando, eso sí, la posición social y legal de los hijos. Los hijos se mantienen en la misma condición.